saludables. Este programa es presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Compuperiquito.com, recargamos tus ideas. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Guaidó asegura que seguirán presionando para la salida de Maduro. El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, hizo un llamado a la ciudadanía a no acostumbrarse a las condiciones precarias en materia de salud, servicios públicos, educación, y ratificó que la oposición se mantiene firme en la ruta planteada para superar la crisis. Insistió en que se debe hacer presión a través de los canales constitucionales al respecto. Instó a la ciudadanía a dejar de lado el miedo y ratificó que la esperanza debe prevalecer. Tenemos la oportunidad de presionar juntos por nuestros derechos y respondiendo a lo que debemos hacer como ciudadanos. Hoy hay un país unido presionando por sus derechos y para que cese la usurpación de Nicolás Maduro, dijo en el acto. Además, ratificó el llamado a la manifestación de calle convocada para el próximo 16 de noviembre. No hay razones actualmente para no protestar ni quedarnos en casa. Nuestro reto es actualmente llevar el mensaje para dar fin a esta crisis, señaló. Señaló que la alianza opositora cuenta con capacidades, pero debemos ejercerlas. En este sentido, llamó a la manifestación prevista para el próximo 16 de noviembre. Guaidó recibió este jueves en Locab los informes de distintos gremios e integrantes del Frente Amplio Venezuela Libre sobre los encuentros locales que han sostenido para abordar eventuales soluciones a la situación de la nación. Esto era una información de Panorama. Mientras tanto, el carabobeño nos dice: rumbo al 16 de noviembre, Guaidó llama a todos los ciudadanos a completar la salida del régimen. El régimen quiere hacer ver al mundo que aquí hay una pugna por el poder y no es así. Aquí hay una lucha es por recuperar la normalidad y vivir en dignidad. Que no sea una hazaña estar en familia, afirmó el presidente encargado de Venezuela. Sin duda el carabobeño con una visión mucho más pro-opositora que la de Panorama, que como saben ustedes es un medio que ha sido entregado al oficialismo. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, participó este jueves 31 de octubre en el foro del Frente Amplio junto a la sociedad civil. Allí solicitó el acompañamiento de todos los ciudadanos para completar la salida del régimen de Nicolás Maduro. Guaidó explicó que han mantenido la ruta del cese de la usurpación y los encuentros necesarios en materia internacional, pero que solo bajo la manifestación y la participación de las personas podrán lograr el cambio necesario en la nación. El régimen quiere hacer ver nuevamente, dice el carabobeño, que aquí hay una pugna por el poder y no es así. Aquí hay una lucha es por recuperar la normalidad y vivir en dignidad, que no sea una hazaña estar en familia. Felicitó a los venezolanos que se mantienen en pie de lucha porque ese es el camino correcto, agregó. No estamos solos, hoy no hay un país polarizado como hace años, hoy hay un país unido reclamando sus derechos. No seamos presos de la desesperanza de los que quieren que esta dictadura se perpetúe. Somos una inmensa mayoría poderosa. Cada ciudadano tiene la fuerza y la voluntad de avanzar y resolver esta crisis. O somos sobrevivientes a la tragedia o damos un paso adelante y resolvemos esta crisis. No somos víctimas, no somos sobrevivientes y vamos a lograr la libertad de Venezuela, añadió el líder opositor. Ayer en la Universidad Católica Andrés Bello, una agenda muy activa de reuniones con la sociedad civil está manteniendo Juan Guaidó, quien además allí dijo un ángulo que recoge Noticiero Digital y que es muy importante, dice. Perdonen ustedes, no participaremos en parlamentarias, así haya un nuevo CNE, advirtió Guaidó, dice la nota que firma el colega y amigo Valentín Romero. El presidente de la República, encargado designado por la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, descartó este jueves que la oposición participe en unas eventuales elecciones parlamentarias, así se logre designar nuevos integrantes del CNE. El origen de la crisis en Venezuela no son las parlamentarias, por eso no vamos a participar en parlamentarias ni nada que no permita una solución, expresó Guaidó a la salida del Encuentro Nacional de la Sociedad Civil, auspiciado por el Frente Amplio. Vaticinó que unos nuevos comicios donde no participe el grueso de la oposición aseguran su fracaso y el no reconocimiento de gran parte de la comunidad internacional. Nosotros presentamos una propuesta ante el Reino de Noruega y el país. Le queda claro, lo que queda claro de manera implícita es que el 20 de mayo no funcionó. Hubo un acuerdo entre algunos políticos, partidos políticos que no funcionó y tampoco va a funcionar ahora. Esto es una clara referencia, por supuesto,
a Henry Falcón, la Pimpinela Escarlata. Con respecto a la designación de las nuevas autoridades electorales, desestimó las amenazas de los diputados chavistas que insisten en el supuesto desacato en el que se encuentra el Parlamento para intentar negociar solo con organizaciones políticas minoritarias y aseguró que el legislativo está facultado y tiene los votos necesarios, las 2/3 partes de la Cámara, para realizar los nombramientos. El Parlamento, a pesar de los ataques, continúa con la capacidad para ejercer sus derechos, dijo al tiempo que recordó que la oposición cuenta con 112 diputados que precisamente corresponden a 2/3 del total de curules que tiene el legislativo. Gente trabajadora de Venezuela, gente madrugadora de Venezuela, muy buenos días. Viernes 1 de noviembre, día de Todos los Santos, mañana día de los fieles difuntos, un fin de semana que suele ser importante en Venezuela porque, bueno, es el día en que recordamos a nuestros familiares que ya no nos acompañan, que ya no están en este plano. En este día les quiero mandar mi solidaridad, mi abrazo a toda la gente que ha perdido un familiar, ya sea por circunstancias de violencia que ha vivido el país o ya sea por circunstancias como las que vivimos hoy, en las cuales la gente muere sencillamente por la falta de una medicina. Mi abrazo, mi cariño, el cariño de todo RCR para ustedes y por supuesto para toda la gente que nos está escuchando a esta hora. Déjenme ver cómo estamos en YouTube, 1890 espectadores, estamos bajitos, los viernes siempre estamos más bajitos que el resto de la semana, la gente empieza a desconectarse. Pero bueno, gracias a los que están allí y a los que no vinieron, los esperamos el lunes nuevamente y a mucha más gente. Esto es RCR 750M, yo soy Pedro García Otero, el programa se llama, como ustedes lo saben, Titulares de la Mañana y trabajamos en él, aparte de mí. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información y César Arteaga en los controles. Habló Nicolás Maduro nuevamente ayer, cometió un ecocidio, según dicen varios medios, taló un montón de árboles para poder aparecer en un espectáculo en el Parque La Llovizna, en el estado Bolívar, en Ciudad Guayana, un acto con bastante palería, con indios, con el agua atrás, o sea, un acto que tiene bastantes imágenes, por lo menos, de santería, pero del que se estaban quejando los citoguayaneses, no sé cuál es el gentilicio de la gente de Puerto Ordaz, se estaban quejando en Puerto Ordaz porque había significado que habían talado un montón de árboles, según se dice allá. Esto fue una nota que firmó nuestra colega Yoali Siberio hace unas semanas en Caraota Digital. Bueno, Maduro estuvo allí, hizo su cadena diaria, su fe de vida diaria, donde nos demuestra que sí, que en efecto, que sigue obstaculizando cualquier salida para la crisis en Venezuela. Y dijo, entre otras cosas, lo siguiente, que recoge últimas noticias, no sé si con buena intención o con sorna. Si querían con buena intención, les salió una sorna. Si querían hacer una gracia, les salió una morisqueta. Maduro dice que en Bolivia quieren aplicar la misma fórmula que en Venezuela. No, ya la aplicaron, un fraude constitucional sostenido que deriva finalmente en un fraude electoral. Pero no es obviamente esto lo que quiere decir últimas noticias. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró este jueves que en Bolivia la oligarquía está aplicando la misma fórmula que aplicaron varias veces en Venezuela. Desde aquí ratificamos el apoyo a Bolivia y pedimos que se respete la decisión del pueblo porque este encuentro se da en Venezuela en medio de una resistencia mundial, acotó el primer mandatario nacional. El jefe de Estado clausuró este jueves el primer Congreso Internacional de Pueblos Indígenas que se desarrolló durante 3 días en el Parque La Llovizna del estado Bolívar, donde solicitó que los movimientos indígenas sean solidarios con el presidente de Bolivia, Evo Morales, quien atraviesa un golpe de Estado luego de ser electo por 4ª vez por su pueblo. Miren, caballo, golpe de Estado y electo por 4ª vez no pegan en la misma frase. Un gobernante democrático no se elige por 4ª vez. Esa no existe. Cuando un gobernante se elige por 4ª vez es porque es antidemocrático y porque la gente se lo tiene que calar a punta de fraudes como el que hizo Evo Morales. Evo Morales no podía ser reelecto. Fue un referendo para cambiar la Constitución para poder ser reelecto por 4ª vez y la gente le dijo que no. Hizo un fraude, se fue al Tribunal Supremo de Justicia a pedirle que le respetaran su derecho humano a la reelección, un derecho humano que no existe en la Carta de los Derechos Humanos ni en ninguna jurisprudencia del mundo. Y el Tribunal Supremo de Justicia, adivinen que, por supuesto, les dijo que sí. Igualito que en Venezuela. Entonces, cuando Maduro dice que las cosas son igualitas que en Venezuela, pues tiene la razón. Y entonces ahora, todavía
Evo Morales se sorprende de que no haya ganado esa elección como esperaba ganarla. ¿Qué cree? O sea, es lo mismo que Maduro. ¿De verdad que creen que los pueblos son idiotas o algo así? Eso es lo mismo que alguien que pueda pensar que Maduro ganó el año pasado, si es que ganó, digamos, él ganó ese entre comillas, con 2/3 de los votos. O sea, tienes 90% de rechazo y ganas con 2/3 de los votos. Obviamente algo no está funcionando bien allí. Y entonces eso es lo que sabe la comunidad internacional que es democrática, que entiende que ningún mandatario se quiere reelegir 4 veces si es democrático. Dice Maduro, y en esto sí puede tener razón, que lo subestimaron y ahora lo acusan de derrocar gobiernos en América Latina. Por cierto, flanqueado por Aristóbulo Istúriz, y no sé quién es la que está al otro lado, no lo veo bien. Con una simple sacudida del bigote se sacude toda América Latina, pronunció Nicolás Maduro desde el Estado Bolívar, donde celebró los conflictos políticos que ocurren desde hace semanas en Sudamérica. Chile, Ecuador, Bolivia y otros focos de protestas nos han subestimado y nos siguen subestimando la oligarquía. Maburro me llaman, que Maburro no tiene fuerza y ahora me acusan de derrocar gobiernos en América Latina, señaló en cadena de radio y televisión la cabeza más visible de la crisis humanitaria compleja venezolana, Nicolás Maduro Moros. Dice además, se me fue la pantalla, hoy estamos empezando una nueva etapa de las mismas banderas del Foro Social Mundial, pero ahora vamos a organizarnos por sectores, aseveró Maduro. Se siente ganancioso Maduro en estos días con la crisis en Chile, una crisis de la cual, por cierto, decía ayer Donald Trump, presidente estadounidense, esto no se los voy a leer, también está Donald Trump empezando a tener problemas, que les voy a contar ahora, esto sí se los voy a contar. Pero decía Trump ayer que detrás de las protestas en Chile estaba la mano de Rusia. Bueno, ¿hasta cuándo se van a dejar ningunear, caballo? Culpa de ustedes. Congreso de Estados Unidos aprueba normas sobre juicio político a Trump. Esto es de Telesur. La resolución aprobada prevé los pasos a seguir en la investigación de juicio político que avanza contra el presidente Trump. Previo a la votación, Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara estadounidense, aseguró que los demócratas, quienes lideran este proceso judicial en curso, pretenden demostrar en directo cómo el presidente abusó de sus poderes. Claro que ello es una democracia donde quien abusa de sus poderes pierde el poder. En Venezuela vemos abusos cotidianos del poder por parte de todos los funcionarios, hasta los concejales abusan de su poder y no pasa nada. Es cuando el sistema, cuando el poder lo tiene el pueblo o cuando el poder lo tiene una oligarquía. Hablando de oligarquías que siempre nombra Nicolás Maduro sin darse cuenta de que en la palabra oligarquía, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, debe estar la foto suya y la de los que están alrededor de él, que además llevan 20 años siendo los mismos, apoderados de todo. Estados Unidos amenazó con aplicar sanciones a España por ayudar a Venezuela. Esto es importante, esto es una información importante y también la trae Últimas Noticias, órgano de propaganda del Partido Socialista Unido de Venezuela. El gobierno de Estados Unidos amenazó con aplicar sanciones económicas a España por un supuesto apoyo financiero al presidente constitucional de Venezuela. Últimas Noticias se pliega al lenguaje oficial que lo tiene que llamar obligatoriamente presidente constitucional. ¿Ustedes saben quién fue el último en Venezuela que se hacía llamar así, no matter what? Contra viento y marea, había que nombrarlo siempre así en todos los medios y en todos los actos oficiales. ¿No saben quién se hacía llamar así? Se los voy a contar yo, se los voy a contar aquí cerquita, aquí entre nosotros. Miren, se llamaba Marcos Pérez Jiménez, el último que pedía que siempre lo llamaran presidente constitucional. Sigo con mi programa. Según las fuentes citadas por el medio de comunicación, el Banco de España permite la transferencia de fondos con el Banco Central de Venezuela, además de permitir que se utilice la entidad financiera española para hacer transacciones financieras con otros negociantes del país suramericano. Estas acciones del gobierno de Estados Unidos forman parte de las medidas para asfixiar económicamente a Venezuela y propiciar la salida del gobierno bolivariano, pobrecito, que él es tan bueno, ¿vale? Y los malos lo quieren fregar, así como extender las acciones ilegales a cualquier país que pretenda ayudar a Venezuela. Y los 5 millones que se han ido a Venezuela se han ido engañados. No es porque el gobierno de Maduro sea malo, porque el régimen de Maduro sea malo, no. Según la épica, el constructo, la narrativa del chavismo, se han ido porque Estados Unidos es tan poderoso que es capaz de engañar a 5 millones de personas, hacerlos que dejen su hogar, que dejen todo, hacerlos sentir hambre, hacerlos sentir miedo, hacerlos sentir frío y que se vayan de Venezuela. Frío que no tienen, miedo que no tienen, indefensión que no tienen, ¿no? Esa es la épica, esa es la narrativa
del régimen de Nicolás Maduro. Allá ustedes si le creen o no. Carrie Filippetti dice que las sanciones son para alentar a Maduro a entablar un diálogo productivo. Carrie Filippetti es la subsecretaria de Estado para Cuba y Venezuela, quien valoró como positiva la conferencia en apoyo a los migrantes venezolanos realizada en Bruselas. Por cierto, ya se encuentra en Madrid. Fue muy significativo porque demostró que esta crisis es global, que recibirá una respuesta global. Solo resolvemos esta crisis una vez que saquemos a Nicolás Maduro del poder. La contribución que hicieron estos países es realmente poderosa, dijo Filippetti a TV Venezuela. Mientras tanto, les leo más. Diputados oficialistas propondrán el próximo martes a la ANE el nuevo directorio para el CNE. O sea, ellos ya lo tienen decidido. Serán Leopoldo Pucci, Claudio Fermín, gente muy creíble, pues. Diputados del oficialismo en la Asamblea Nacional presentarán el próximo martes 5 de noviembre una propuesta al Parlamento para la conformación del nuevo directorio del Consejo Nacional Electoral, informó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, nuevamente Panorama, haciendo uso de sus capacidades plumíferos del régimen. Déjame dejarlo en ese nivel. Hay que recordar que el pasado 21 de noviembre la Mesa Nacional de Diálogo instaló la Mesa Nacional Electoral Complementaria, la Mesa Nacional de Diálogo. Claudio Fermín se dará cuenta para lo que se está prestando. Porque los demás sí, yo estoy seguro de que Felipe Mujica se da cuenta para lo que se está prestando, Timoteo Zambrano se da cuenta para lo que se está prestando, Henry Falcón se da cuenta de para lo que se está prestando, pero yo no sé si Claudio Fermín se da cuenta para lo que se está prestando. Seguramente sí, chico. Después de los 30 años no hay errores inocentes. Después de los 30 años de edad, quiero decir, y Claudio ya debe estar cerca de los 70. Hay que recordar que el pasado 21 de noviembre la Mesa Nacional de Diálogo instaló la Mesa Electoral Complementaria con el propósito de retomar el sistema de representación proporcional. Ahora sí les conviene el sistema de representación proporcional cuando tienen el 10% de las preferencias electorales, cuando se inventaron las morochas, cuando se inventaron un sistema completamente sobre representativo de las mayorías. Ahora que les explotó en la cara, ahora sí se dan cuenta de que la representación proporcional de las minorías es importante. Pero ¿cómo van a hacer cuando hay un sistema de representación proporcional de las minorías? Y con esto me voy a ir a la pausa, voy a dejar de hacer una noticia. ¿Cómo van a implementar el sistema de representación proporcional de las minorías cuando tengan que negociar con 4 o 5 grupos políticos para conseguir sacar adelante cosas, si ellos jamás han sabido cómo negociar con nadie? No tienen ni idea de cómo se negocia con nadie porque ellos no son políticos, ellos son el movimiento político más primitivo de la historia de América Latina. Y durante 20 años se han manejado con el medalaganismo a tope. Solo han hecho estrictamente lo que les ha dado la gana, salvo cuando la sociedad venezolana les ha puesto la mano en el pecho, que se los ha puesto en varias oportunidades, y aún así la han empujado, la han arrinconado, y eso es lo que ha llevado a que 5 millones de personas o más se hayan ido de Venezuela. Ahora sí quieren representación proporcional de las minorías. Por supuesto, la representación proporcional de las minorías es importantísima en una democracia, y se les dijo durante 20 años. Lo que pasa es que cuando Chávez lograba que todo el mundo votara por él, y el CNE hacía el resto del trabajo, y el Tribunal Supremo de Justicia hacía el resto del trabajo, era sabroso sentirse poderoso. Ahora con 10%, cálense su 10%. Es más, les digo más, van para abajo. Si siguen un año más, no van a tener ni 5% de aceptación popular. El quiebre en el chavismo viene, anótenlo, 1 de noviembre de 2019. Vamos a hacer la pausa, enseguida volvemos con más, un poquitico más de titulares de la mañana. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Tecnieléctrico, damos soluciones. Tecnieléctrico en Facebook e Instagram como Tecnieléctrico. Tecnieléctrico 0424-294-8590. Neveras, aires acondicionados, televisores y hasta decodificadores de DirecTV. Todo tiene reparación si usted lo hace con nosotros. Avenida El Paseo número 19 de Los Rosales, Caracas, ahí mismo, muy cerca
de la avenida Nueva Granada y del elevado de la avenida Roosevelt. Además, en Facebook y en Instagram como Tecnieléctrico. Nosotros le damos la solución y además no cobramos por la revisión y tenemos garantía sobre todos los trabajos. Tecnieléctrico dando soluciones. Y en Compu Periquito recargamos tus ideas. Tenemos el 2x1 en cartuchos de tinta, solo de tinta. 2x1 en cartuchos de tinta. Compu Periquito. Recargamos tu cartucho, recargamos tu tinta, recargamos tu tóner hasta con 75% de ahorro, con garantía sobre todos nuestros trabajos y con delivery para las empresas que nos envíen varios cartuchos de tóner, varios cartuchos de tinta a la vez. En la avenida Fuerzas Armadas, esquina San Miguel, frente a la estación Panteón del Bus Caracas, 551-9450 es nuestro teléfono. CanTV también en Facebook, Twitter e Instagram como Compu Periquito. En Compu Periquito recargamos tus ideas. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Tres minutos apenas para leerles titulares. El primero es de La Voz, dice: a 2.000 seguirá este mes pasaje en Caracas. Alcaldía y transportistas discutirán nuevas tarifas en diciembre. Apareció por allí, le apareció Elliot Abrams. Nuevamente les digo, están apareciendo Abrams, Pompeo, Marco Rubio, todos los que llevan un tiempo calladitos después de que Trump les había bajado el volumen, están reapareciendo. Les decía también que hoy es 1 de noviembre y lamentablemente la historia del Cementerio General del Sur es el que las lápidas dicen: esta tumba ya fue profanada, no hay descanso eterno. Es algo que sucede allí. Puedes caminar 2 metros y ves una tumba profanada. Había una tumba que ya tenía escrita la frase: ya fue profanada, comentó la periodista Génesis Bastidas en el programa ¿Y ahora qué?, de este jueves. En tanto, dice Carabota Digital también que la policía científica apunta que el asesinato de Edmundo Pipo Rada ocurrió porque Pipo se negó a un ajuste, a que le montaran, una venta de drogas en el barrio donde él vivía. Habrían sido presuntos narcotraficantes los que asesinaron a Edmundo Pipo Rada, concejal del municipio Sucre. En tanto, observa Orlando Zamora: Maduro vuelve a la cuota balón al indexar el crédito comercial. Esto lo dijo el economista Orlando Zamora, ex jefe del Departamento de Riesgos del BCB, que dijo que los intereses del crédito crecen sin límites. La sociedad carabobeña le mandó un duro mensaje, le habló de frente a la Cava a propósito del Batman ese, del Drácula, de la señal de Drácula que puso al lado de la cruz que tienen ellos en San Diego. Le acusan de mancillar la tradición, el legado histórico de la ciudad, el orgullo de la valencianidad. No lo podrá destruir tan irresponsablemente sin que estos hechos produzcan consecuencias llegado el momento. El día menos pensado, le dicen, usted tendrá que dejar en paz esta ciudad. Y yo le digo con todo el debido respeto a la sociedad valenciana, a un gobernador no se le amenaza así, y menos a un gobernador como la Cava, que... Bueno, no menos un gobernador como la Cava, ningún gobernador se le amenaza así. O sea, esas no son maneras de hablar públicamente, además entre factores políticos relevantes como son la sociedad carabobeña y el gobernador de esa ciudad. O sea, realmente son términos un poco destemplados. 6:54 minutos. A 2 semanas de su asesinato, Guaidó recordó la visita a Petare con Pipo Rada. El asesinato de Pipo Rada ocurre pocos días después de que Guaidó visitó Petare, y por eso es que hay muchos que piensan que el móvil no es de AMPA común, sino es político. Y para cerrar este
este programa, les tengo una nota de la prensa de Lara que dice: detienen a un GNB por intentar robar a una adolescente. El GNB fue identificado como Nixon Espinosa Romero, de 28 años. La Venezuela que amanece este 1 de noviembre de 2019. Viene el fin de semana, se cuidan, traten de descansar y el lunes nos volvemos a encontrar aquí en RCR 750M. Tengan todos muy buenos días y muy lindo fin de semana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Compuperiquito.com, recargamos